Le doy la bienvenida a este programa cultural donde tendremos la oportunidad de disfrutar los principales museos de las ciudades coloniales más importantes del centro del país. El día de hoy visitaremos el Museo José Guadalupe Posada y platicaremos con su director, el arquitecto Guillermo Saucedo, que nos hablará sobre la historia del inmueble y la colección de obra del maestro Posada. Será durante el recorrido de la sala permanente donde nos daremos cuenta que Posada es mucho más que las calaveras. Fue creador de un lenguaje gráfico con un estilo de gran limpieza en su trazo. Conoceremos un Posada ilustrador de cuentos, de nota roja, de cancioneros, de desastres, de temas religiosos y mucho más. Los invito a disfrutar un capítulo más de la serie Museos de México. El estado de Aguascalientes se encuentra ubicado en el centro de México. Su nombre proviene de las aguas termales que los fundadores descubrieron en el estado. Estratégicamente ubicado entre cálidos manantiales, valles, sierras y con el más extraordinario atardecer. Aguascalientes es una acuarela de la historia de México colonial, con bellezas arquitectónicas, históricas y religiosas. Fue fundada oficialmente como Villa de Nuestra Señora de la Asunción de las Aguas Calientes, debido precisamente a los manantiales de calientes aguas que se encontraban alrededor y que fueron el punto de referencia del lugar. En la época del Porfiriato, Aguascalientes logró un importante avance económico, como lo fue la instalación de los talleres del ferrocarril. Después llegó la Revolución Mexicana y a su término, en el año de 1914, esta ciudad fue sede de la Convención Revolucionaria. Hoy en día, el estado de Aguascalientes y su capital del mismo nombre son reconocidos por mucho más que eso, ya que además de su privilegiada ubicación, excelente infraestructura urbana y de comunicaciones, ha desarrollado grandes parques industriales que mantienen una oferta estable de trabajo para la joven población de esta localidad. Aguascalientes cuenta con 8 importantes museos, siendo el Museo José Guadalupe Posada uno de los más emblemáticos de la ciudad. El inmueble se encuentra ubicado en el barrio del Encino, también conocido como barrio de Triana, y data de principios del siglo XIX. Originalmente fue la casa cural del Templo del Señor del Encino. Como consecuencia de la aplicación de las leyes de reforma, el edificio fue confiscado por el gobierno y utilizado para diferentes fines. Años más tarde es reconstruido y el 16 de septiembre de 1972 se inaugura como el Museo José Guadalupe Posada, constituyéndose como el primer museo de arte del estado. Es un edificio que data de mediados del siglo XVIII y es hasta 1972 cuando, gracias a las gestiones del maestro don Víctor Sandoval, este espacio cambia su vocación de ser edificio de oficinas para gobierno del estado, se convierte o lo transforman en lo que es el Museo José Guadalupe Posada, donde se alberga el primer espacio que se conoce como un museo de arte. En Aguascalientes, hasta antes de este museo, solo existía el Museo de la Insurgencia, pero que tiene carácter más bien de tipo histórico. Y bueno, es a partir de esa fecha que el museo empieza, digamos, a prestar servicio al público y al paso del tiempo va teniendo algunas transformaciones. Hacia la década de los 90 también surgió una pequeña transformación desde el punto de vista museográfico y en el 2010 finalmente el museo ya sufre una transformación más importante, ya que se le añade una superficie de aproximadamente 500 metros cuadrados, justamente al costado oriente del museo, para de alguna forma también con esta ampliación
poder tener la posibilidad de exhibir un mayor número de piezas del maestro Posada que se tenían pues en bodega y que era imposible poderlas mostrar dadas las pequeñas dimensiones con que contaba el antiguo edificio. Actualmente el edificio consta de 2 salas, una permanente que está justamente en la que es justamente en la que estamos y está dedicada a José Guadalupe Posada. Hay otra sala que es temporal y bueno, esta otra sala se utiliza básicamente para promover y difundir obra de carácter contemporáneo, jóvenes creadores, y desde luego es la sede del Concurso Nacional de Grabado José Guadalupe Posada. Además de esto, podemos encontrar aquí en el museo algunas otras áreas, como es su taller de grabado. Es una área lúdica que está completamente dedicada para los pequeños, una cafetería que tiene la peculiaridad de estar integrada a lo que es la zona museística del espacio. Tenemos también una pequeña tienda de souvenirs y bueno, una sección dedicada a lo que tiene que ver con la investigación y consulta sobre la vida y obra de José Guadalupe Posada. El edificio fue objeto de varias modificaciones, particularmente de carácter museográfico, y es hasta el año de 2009 en que sufre una transformación radical, ya que es ampliado en un 50%. El guión museográfico sobre el cual está basado esta sala es muy peculiar porque finalmente cuando se planeó la ampliación, que fue justamente a la mitad de la administración anterior, pues primero que nada teníamos que partir de cuál era la intención que se tenía respecto a dar a conocer al Posada, ¿no? Si realmente queríamos seguirlo manejando como el Posada creador de calaveras o el Posada creador de un nuevo lenguaje para México, para la gráfica mexicana que influyó pues durante bastante tiempo, toda la mitad del siglo XX, tanto a este movimiento de la gráfica popular mexicana como a los muralistas. Entonces queríamos que de alguna manera lo que viera el visitante tuviese alguna lógica, es decir, que no solamente se pare en una vitrina, vea la imagen y no la relacione con nada. Esta distribución que ustedes van a ver aquí de alguna manera es temática y alude justamente, o es resultado de, mejor dicho, del material con que se cuenta en el museo. Curiosamente, para el 2010, que se celebró el centenario y el bicentenario de la independencia, nos encontramos con que también teníamos obras de Posada alusivas al centenario de la independencia. Entonces partimos de ese principio. Y lo mismo también a él le tocó trabajar todo lo que tenía que ver con la etapa de la Revolución. Entonces ese fue básicamente nuestro eje de partida, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué elementos tenemos y qué es lo que se está celebrando en este momento en México? Entonces, cuando vengan a visitarnos van a ver que la primera sección está dedicada a todo lo que tiene que ver con la Revolución. Hay otra sección que te va guiando a través de unas pequeñas mamparas que te van ilustrando la temática e indicando la temática de cada sección. Entonces te vas a encontrar con lo que es todo lo referente al movimiento de independencia. Vas a ver obviamente obra de Posada dedicada a Juárez, a Hidalgo, algunas imágenes también dedicadas a Porfirio Díaz, en fin, toda esta etapa previa a la Revolución y durante la Revolución. Y conforme vas a ir recorriendo los espacios, vamos a ir mostrando también diferentes facetas del México de esa época, ¿no? El Museo José Guadalupe Posada cuenta con una colección muy valiosa de piezas originales del maestro Posada, tanto de placas como impresiones, y de un acervo que se ha ido incrementando gracias al concurso nacional de grabado que se realiza cada año y a las donaciones del taller de grabado. Continuamos conociendo el Museo José Guadalupe Posada. Fue reinaugurado el 27 de septiembre de 2010 y cuenta actualmente con 2 salas de exhibición. Una permanente dedicada a José Guadalupe Posada,
ambientada con algunos de sus grabados originales, clichés, grabados en plomo a buril, grabados sobre placa de zinc, reproducciones en papel, fotografías del célebre fotógrafo don Agustín Víctor Casasola y recortes periodísticos de la época revolucionaria. Posada es mucho más que Calaveras, ¿no? Realmente Posada se le conoce como el cronista de su época, y en efecto lo fue, porque de alguna manera todos los hechos que se suscitaban durante su época, concretamente desde que inició dentro de la actividad de la gráfica, pues Posada se dedicaba justamente a estar editando hechos, sucesos y situaciones que se daban en su momento, ya sea catástrofes, ya sea algún evento de carácter, digamos, político o bien comercial inclusive, ¿no? Lo mismo podemos ver en la obra de Posada, una ilustración de alguna fiesta regional o patronal, así como también podemos encontrar obra de Posada ilustrando libros, cuadernillos para niños, cancioneros, recetarios de cocina. En fin, Posada estaba, digamos, abierto a lo que sus editores le solicitaban. Realmente era muy, digamos, abierto a cualquier alternativa. Él no manejaba una línea en particular. De hecho, se estima que su obra durante toda su vida, que fue poco más de 60 años, él tiene una producción superior a los 15,000 grabados. Y es curioso porque de ese gran volumen de obra, se estima que solamente un 2% fueron Calaveras. Entonces es una situación muy peculiar de la obra del maestro. Y justamente lo que van a encontrar aquí en el Museo Posada es eso. Van a ver que la mayor parte de la obra que se encuentra aquí, que por cierto en su mayoría, o no, mejor dicho en su mayoría, en la gran mayoría todos son originales, y me refiero en cuanto a época, porque hay algunos que se hicieron ex profeso para la primera apertura o reapertura del museo. La gran mayoría de los trabajos que van a encontrar aquí, pues no hablan precisamente de Calaveras, ¿no? Más bien la gran mayoría están dedicados a otro tipo de temas. El primer trabajo profesional que realiza Posada ya viene marcado por una calavera. Es una caricatura política que se llamaba El Jicote, que él ilustraba. Fue uno de sus primeros trabajos profesionales. Y justamente en el número 1, que por cierto se editaron alrededor de entre 10 y 13 números, en el primer número aparece una pequeña calavera con un pequeño esqueleto con una guadaña sobre una tumba. Entonces, esto es curioso porque al final de su vida, él muere el 20 de enero de 1913, y la primera Catrina que se tiene registrada como ilustrada es justamente en ese mismo año, pero hasta el mes en que se celebra el Día de Muertos. Entonces, Posada de alguna manera ya venía como destinado para que se le identificara con este personaje o con estos personajes, ¿no? Que ciertamente están manejados con una maestría impresionante. Sin embargo, bueno, es algo que caracteriza a Posada. Algo que también me gustaría agregar es el hecho de que, más allá de las calaveras y de la producción de Posada, yo creo que lo más relevante en este personaje, nuestro personaje, es el hecho de que logró descubrir y establecer un lenguaje gráfico que nos dio identidad. Es decir, la gráfica popular en México no se puede entender sin la intervención de Posada. La gráfica, incluso a nivel América Latina, se puede decir que es antes y después de Posada. A partir de ese momento, entonces ya tenemos una identidad. Posada es más que un símbolo nacional. Posee sin duda una dimensión internacional, por lo cual las visiones estrictamente nacionalistas son hoy insuficientes.
Si bien Posada no es el crítico de la dictadura que los grabadores de la gráfica popular reconocieron, la beta política se encuentra desde su formación original en el taller de José Trinidad Pedrosa, en Aguascalientes, lo cual expresa en sus primicias litográficas, además de ser el motivo de su cambio a la ciudad de León, Guanajuato, en el año de 1872. La prudencia con la que traería la crítica política, que no abandonaría, marcaría sus posteriores trabajos. Ninguna gráfica a nivel internacional se parece a la obra del maestro Posada. Y a pesar de que ya en Europa en ese tiempo, digamos a finales del 19 y principios del 20, se empezaba a dar algunos movimientos que podrían ser similares a lo que logró Posada con su lenguaje, pues nada tiene que ver, porque Posada jamás tuvo un contacto académico con esas corrientes. Posada, yo quiero pensar que era un personaje muy observador, y cada vez que elaboraba cada uno de sus trabajos, le encantaba observar la reacción de sus digamos, lectores, por decirlo de algún modo, ¿no? Y en esa medida él iba depurando su lenguaje a grado tal que a la fecha, para muchos, para mí en lo particular, seguimos creyendo que su obra es atemporal, porque lo mismo nos identificamos los adultos con su obra como los niños, como los adultos mayores. Esto es muy claro cada vez que vemos parte de su última producción. Es muy interesante porque además en cada uno de sus trabajos podemos encontrar todo un relato, que esto también fue resultado del hecho de que cuando le tocó vivir a Posada, más del 80% de la población en México era analfabeta. Entonces tenían que leer necesariamente a través de las imágenes, y para poder leer a través de las imágenes, esas imágenes tenían que identificarse con el pueblo, con las costumbres del pueblo. De ahí que, insisto, es un lenguaje único que nos es propio y que a la fecha nos sigue identificando a nivel internacional. El maestro Posada logró establecer un lenguaje gráfico de fácil asimilación. Nos dio identidad como mexicanos y lo distinguió internacionalmente. Cada ilustración nos cuenta un relato y los personajes se identifican con el pueblo y sus costumbres. Aunque Posada es muy conocido por las calaveras, en especial por la Catrina, su obra abarca mucho más que eso. Los invito a que continuemos viendo Museos de México, en esta ocasión el Museo José Guadalupe Posada. Mira, Posada inició como todo dibujante. Realmente mucha gente piensa que Posada fue autodidacta, pero no es cierto. Posada sí tuvo la oportunidad de acercarse a la academia, tuvo la oportunidad de tener maestros tan importantes como su primer maestro de litografía, Trinidad Pedrosa, que es justamente donde hace su primer trabajo profesional. Y bueno, ahí conoce la técnica de la litografía. También cuenta con un taller creativo de grabado. Este taller es un espacio dedicado al ejercicio artístico de esta disciplina, así como al desarrollo de la gráfica en el estado, con el compromiso que esta herencia y tradición propia de Aguascalientes amerita. Actualmente el museo cuenta con un acervo superior a las 3,000 piezas, en su mayoría de Posada, así como de su contemporáneo y compañero de trabajo, Manuel Manilla.
El museo ofrece además visitas guiadas, presentaciones editoriales y demás actividades relacionadas con la promoción y difusión de las actividades artísticas de la entidad. Y las obras que al final de su vida empezó a trabajar Posada, pues básicamente ya eran trabajadas a base de metal, concretamente lo que es el zinc, ¿sí? Es decir, para poder dar respuesta inmediata a quienes solicitaban los trabajos, pues tenía que hacer trabajos de manera muy rápida, y esto lo hacía a través de sobre placas de zinc, dibujaba con lápiz graso, y luego estas mismas placas las sumergía en ácidos que a su vez atacaban las zonas donde no estaba el lápiz graso, y salía la imagen. Evidentemente era el negativo, lo que conocemos en fotografía como el negativo. Y poquito tiempo antes, vamos a hablar de 1890, finales del siglo XIX, también vemos muchas placas trabajadas a buril, prácticamente hechas a mano, que obviamente requerían o demandaban un mayor tiempo. Sin embargo, para mi gusto, son elaboradas con una maestría pues mucho más, para mi gusto, más rica en cuanto a la calidad de texturas, a la profundidad de las imágenes, en fin, creo que se nota eso mucho la diferencia aquí cuando se den una vuelta al Museo Posada, lo van a notar, la diferencia entre una placa hecha a base de ácidos y una placa directamente hecha con buril. José Guadalupe Posada nace en el año de 1852. Impactado por el cólera chico, una crisis más de su subsistencia, de epidemia y hambruna que agobiaron a la población de Aguascalientes durante todo el siglo XIX. Este vínculo entre la obra de Posada y la crisis de subsistencia poco se ha realizado, pero sin duda, la infancia de Posada en un antiguo pueblo de indios cercano a la ciudad de Aguascalientes estuvo marcada no solo por ese terror a las sombras o a lo sobrenatural, de acuerdo con el grabador Díaz de León, sino también por el terror y como una forma de transgredirlo, por la ironía frente al mundo de los muertos. Por ejemplo, hay una sección donde van a encontrar algunos personajes deformes, con algunas, digamos, malformaciones de su cuerpo, que me recuerda mucho a estos personajes de feria, de pueblo, donde pásele a ver a la mujer araña, por ejemplo, ¿no? Aquí también van a encontrar ese tipo de personajes, todo lo que tiene que ver con este mundo oculto de los demonios, las alucinaciones, en fin, es riquísimo el recorrido en ese sentido, aunque realmente es un espacio pequeño, vale la pena recorrerlo, porque aquí van a encontrar por lo menos 250 placas originales, y yo creo unas 400, si no es que un poquito más, estampas, algunas de carácter ilustrativo que no son de época, pero otras sí que son de época, y van a poder leer los textos y bueno, de alguna manera transportarse a principios del siglo XX. Y bueno, nada más para ponerte un ejemplo, es curioso cómo dentro de la historia de México, dentro de las artes, pues ningún artista, llámese como se llame, ha logrado generar sin proponérselo o crear un ícono que nos identifica a nivel internacional. Justamente la calavera Catrina ya es un referente que nos hace identificarnos ante el resto del mundo. Reconocimiento que se le tiene al maestro y sobre todo la gran admiración que le tienen, ¿no? En Europa, desde luego, no se diga, ¿no? Sobre todo en Italia, España, Francia, obviamente en Japón, en toda esta zona donde la gráfica también los identifica mucho, desde luego que se le reconoce al maestro Posada, porque te digo, ya es un personaje de la historia universal, no es solamente un producto, digamos, ya como nacional, es un personaje que a quien quiera que esté interesado en la historia del arte, necesariamente tiene que reconocer en Posada uno de los grandes que siguen vigentes. El arte macabro está vinculado estrechamente al mundo moderno, a la conciencia individual y a la libertad creativa.
que integra la ironía y el sarcasmo no solo ante la muerte, sino también frente a las diferencias sociales y a las estrategias personales o colectivas. De ahí la modernización del mito de Posada. La llegada al taller de Antonio Venegas Arroyo en la Ciudad de México detonó la creatividad y originalidad de Posada a través de una práctica común de los impresores: ilustrar las hojas sueltas en donde se informa de los casos raros. Ejemplo de esto es la mujer que se divide en dos mitades o del cerdo con cara de hombre, de los demonios que azotaban a la población en una crítica social saludable, de los dramas de la miseria, de las posibilidades del amor, en fin, de las calaveras que le han dado a Posada un lugar especial en la historia social del arte y que nutrieron las vanguardias de la primera mitad del siglo pasado. José Guadalupe Posada es orgullo del arte aguascalentense. Nadie como él plasmó en el papel tan bella e ingeniosamente a la muerte. De esta manera llegamos al final de este programa de Museos de México. Los invito para que no se pierdan el último capítulo de la serie la próxima ocasión en este mismo canal y a la misma hora.